Bienvenidos, ¿cómo les va? Gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Qué bueno que podamos tener este espacio de compartir no solamente las historias de emprendedores y empresarios, sino el conocimiento de lo que hoy tenemos que ponerle práctica, ojo, papel y lápiz para todos también, y mucha atención acerca de cómo vamos a ir cultivando lo que hemos formado. Gracias por compartir en nuestras redes sociales siempre sus apreciaciones, algunos consejos también y la propuesta de nuevos emprendedores que podemos traer al programa. Gracias, de verdad que sí, por estar con nosotros aquí en Canal 8. Les recuerdo que son los domingos a las 4 de la tarde. Ya hay muchos de ustedes que lo tienen más que anotado, hasta alarmas en el teléfono y también personas que los llaman constantemente. Siéntase cómodo para empezar a disfrutar nuestro programa de inmediato. En esta etapa de la empresa, bueno, hay un proceso que uno tiene que empezar a soltar y es de conocer las etapas, las vivencias, las experiencias. He invitado esta tarde para que comparta con nosotros a una empresaria, es asesora de empresas, Susan del Santo está con nosotros. Gusto saludarte, qué bueno tenerte aquí en Pulso Empresarial. Muchas gracias, Nilsen, es un gusto. Yo recuerdo que nuestro primer contacto fue cuando estabas con ese negocio, ¿verdad? De la crepería. Ya hace años sí. Estabas con eso, pero ahí empieza la sensibilidad de conocer negocio. Exacto. ¿Había lista de apuntes? Bueno, sí, en mi caso sí. El tema es que cuando empezamos con un negocio, se dice que tenemos que saber hacer el negocio, pero también creo que muy importante lo que dices, saber en qué etapa está el negocio y darse cuenta cuando es buen momento de cerrar. Hay que tener todavía más inteligencia, más conocimiento y desapego, digámosle cierto discernimiento para saber cuándo es momento de cerrar. De acuerdo a la categoría mundial de cómo se clasifican los negocios económicamente hablando, hay una categoría muy interesante que es cuando un negocio ya ha abierto, ha avanzado, ha crecido y llega a tener un crecimiento anual de por lo menos un 20% por 5 años. Mi negocio llegó a estar en esa categoría, de hecho me siento muy orgullosa de esto. Y también llegó el momento de cerrar, que la gente me decía, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Pero por qué cierrar? No, es que hay que saber cuándo también retirarse y hacerlo bien, porque todo es un aprendizaje. Luego no me sentí tan mal cuando me dijeron en Hacienda que es bueno estar renovando los negocios cada cierto tiempo, cada 3, 5 años. Y eso me hizo sentir muy bien, porque no necesariamente cuando empezamos en un negocio queremos cerrarlo, sino que queremos que sea para siempre. Venimos con la idea de que los negocios que son duraderos son los negocios de prestigio y demás. Pero a veces también hay que tener ese discernimiento de saber cuándo el negocio llega a un momento en que si no se hace algo se va a estancar. Entonces podemos hacer una serie de acciones muy prácticas para acelerar su crecimiento. Bueno, esto antes de decir cerrar, obviamente. Y hay mucha gente con negocios pequeños, medianos, aún grandes, que me dicen, Susan, tengo estancado el negocio. No está mal, pero está estancado. ¿Y qué pasa? Creo que nadie abre un negocio para, después de hacer una función en un trabajo, llegar a hacer 7. O para no tener recursos, o para no tener nunca tiempo para su familia, para sus amigos, o para ir donde quiera. Creo que nadie abre un negocio para no tener esa libertad de trabajar de donde quiera. Ahora, Susan, el caso personal. Estuviste en la cúspide y de un momento dado hay giros que hay que dar o decisiones por tomar. Claro. Hoy, muchos de los que nos están siguiendo dicen, yo estoy en la cúspide. ¿Qué sensaciones empezaron a despertar para decir, aquí tengo que dar un giro? Bueno, el mercado es cambiante. Mira que nada se queda igual en el universo, nada nunca está igual, todo está en constante movimiento. Y por supuesto las tendencias de mercado, los gustos de las personas, las situaciones que ahora nos mueven a todos son distintas
ahora, hace un año, 2 o 3 atrás. Perdón, ¿te dio susto? ¿Cerrar? Sí, o hacer ese cambio, ¿no? No digo, porque, a ver, creo que cuando un ser humano siente que no sabe qué es lo que sigue, siempre hay un sentimiento normal de incertidumbre. En ese sentido, sí, ¿verdad? Porque no sabía qué era lo que iba a seguir. Pero también sentí que lo tenía claro, qué era lo que iba a hacer, aunque no sabía yo qué iba a hacer luego con ese concepto, cómo iba a modificarse. Entonces, fui haciendo una lista de las cosas que se tenían que hacer, porque, a ver, cuando enfrentamos ese temor, cuando enfrentamos esa situación de incertidumbre en un negocio y la podemos poner en papel, entonces el nivel de incertidumbre y de miedo, de susto, se baja y podemos accionar en vez de quedarnos paralizados. Cuando algún dueño de negocio, dueña de negocio acude a mí, lo que hacemos es revisar qué es lo que tenemos, porque a veces, como estamos dentro de la situación, no logramos ver qué es lo que tenemos. Entonces, generalmente la forma en la que trabajo con ellos es que veamos lo que tenemos, contemos los recursos con los que tenemos ahorita y antes de pensar en una estrategia de publicidad, porque generalmente, y he estado hablando mucho de esto a los dueños de negocio, antes de pensar en hacer una estrategia de publicidad y gastar en anuncios, en marketing, etcétera, hay que hacer algo todavía un paso antes de llegar ahí, porque si no el esfuerzo publicitario se nos va a ir por la borda o no nos va a dar los resultados que esperamos. Entonces tenemos dueños de negocios muy frustrados porque dicen, no me sirvió, no sirve la publicidad, o no sirve esta persona, o no sirve esta empresa, o Facebook no sirve, o las redes sociales no sirven. Y no es eso. Lo que pasa es que tal vez no hemos ido un paso atrás a revisar cómo está el concepto de negocio y qué estamos haciendo para que cuando se ponga la publicidad de las campañas se empiecen a correr, o cuando se ejecute una campaña de marketing, podamos tener los resultados óptimos de esa campaña. Por ejemplo, imagínate, Nielsen, que solamente revisando los costos uno por uno de la empresa podemos estarnos ahorrando hasta un 20%. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si una empresa gana mes a mes en ventas 3 millones de colones, imagínense que podría estar perdiendo hasta un 20% de esos 3 millones de colones porque no cuida sus costos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Revisamos costos, vemos qué se puede bajar de esos costos. Por ejemplo, aquellos empresarios que trabajan elaborando algún bien a partir de materia prima o a partir de ingredientes. Por ejemplo, los que hacen jabones, líneas de cuidado personal, las empresas que tienen que aplicar productos, por ejemplo, centros de belleza, clínicas, todo eso. Si no está estipulado cuál es la cantidad que usamos para cada cosa, si no estamos acostumbrados a medir correctamente, son gastos escondidos que vamos teniendo y se nos está yendo por ahí el dinero. Entonces, cuando hablamos de costos, por ejemplo, y estamos posiblemente comprando, como hago la alusión a aquella compra que hacíamos en la pulpería, en el supermercado, en carrera, en vez de ir y comprar todo a un lugar donde tenemos mejores precios al comprar más. Entonces, capaz que en nuestro negocio nos vemos corriendo, comprando, pagando un sobreprecio porque no estamos previendo la demanda que tenemos en el mercado. ¿Qué pasa ahí? No sabemos cuánto vamos a vender, no podemos proyectar y los costos se nos disparan. Por ejemplo, otro rubro importante, a veces no nos damos cuenta que el personal correcto es tan importante en una empresa que podríamos estar perdiendo hasta más de 4 millones de colones. Por ejemplo, Nielsen, si alguien tiene ahorita un despido que hacer o se le ha ido una persona en este año, sepa lo que por lo menos puede gastar hasta 4 millones de colones. ¿Por qué? Se dice que se puede estar gastando hasta 10, 12 veces más el salario de un año de este colaborador que se fue o al que tenemos que despedir. Y es que muchas veces no nos están dando los resultados que esperamos. Obviamente, no lo querríamos dejar, pero ¿por qué no capacitarlo? ¿Por qué no ver cuáles son las áreas que tiene esta persona donde fluye innatamente por naturaleza, que son sus fortalezas, y lo colocamos en una función que vaya en torno a su naturaleza? Va a ser más normal para esa persona realizar una función de acuerdo a su naturaleza, y así podemos colocar a cada persona en una función donde mejor
nos va a funcionar y que ellos se van a sentir más productivos, más motivados para trabajar, nos van a dar mejores resultados que llegar a tener que despedir o a tener que dejar ir a una persona. Y solo ahí, Nielsen, nos estamos ahorrando un 20% también de las ganancias de la empresa que se pueden estar yendo por ahí. Esta investigación, Susan del Santo con nosotros, asesora de empresas y empresaria, esta investigación no la hacemos, Susan, también por la falta de información y en algunos casos que he conocido por el temor o por el tiempo. No tengo tiempo para entrar en ese detalle, lo que me interesa es vender. Exacto. Lo que me interesa es la venta. ¿Voy a vender sí o no? Sí, Y es la cierto. gente, yo creo que también a clientes que has llegado te han dicho, sí, sí, muy bonito todo esto, Susan, pero ¿cuánto voy a vender? ¿Esto qué? Voy a mejorar en la venta. ¿Cómo quitar esas vendas? Bueno, yo pienso que una de las cosas más importantes, escuché esta frase hace años y me gustó muchísimo y se me quedó grabada. Si quieres que un negocio funcione, trabaja en el negocio, pero si quieres que un negocio sea espectacular y se haga grande y tenga éxito, trabaja en ti mismo. Porque nosotros como personas generalmente estamos muy enfocados en el funcionamiento, en la operatividad del negocio como tal y no en nosotros como a la cabeza, la persona encargada que está a la cabeza de la operación del negocio. Yo lo intenté hacer y para todos los que estén intentando estar en el negocio, limpiando, cobrando, pagando las planillas, capacitando al personal, contratando, vendiendo, no lo van a lograr. No, no porque no lo podamos hacer, sino porque Nielsen, nos enseñan en las universidades administración de negocios, pero nadie nos enseña a ser el dueño de un negocio. Y yo cometí, creo, 3 errores, capaz que más, pero 3 muy puntuales cuando, desde que empecé mis negocios, que los identifiqué y empecé a trabajar en ellos para no cometerlos más. El primero fue creer que yo podía hacer todo para ahorrarme el dinero. Entonces, yo contrataba, yo limpiaba, yo cocinaba, yo pagaba a los proveedores, yo hacía los inventarios. Quiero decir, había un equipo también muy reducido, muy pequeño, porque mi idea era así me ahorro. Bajemos gastos. ¿Qué es lo que hacemos cuando pensamos en ahorrar? ¿Qué quito, verdad? ¿Qué gasto suprimo? Me pongo yo a hacer de todo. Error. El dueño de un negocio tiene que estar a la cabeza del negocio, en la estrategia del negocio y capaz que si es apasionado por una de sus funciones o es profesional en esa función y quiere seguir ejerciendo, digamos, un dentista que quiera seguir trabajando, un médico, una persona que ame su restaurante, hablar con la gente que lo ama, entonces quiere hablar con la gente, quiere seguir vendiendo, o un chef que le encanta la cocina y quiere seguir ahí cocinando, pues está bien que lo haga, pero tiene que ser una cierta parte del tiempo donde la mayoría pueda estar a la cabeza de la estrategia del negocio, porque si no el negocio no va a crecer. Entonces, uno de estos errores sería el pensar que por ahorrar dinero y recursos yo lo voy a hacer como dueño del negocio. Otro error que creo que se comete también es estamos urgidos de un puesto de trabajo y contratamos a la persona que tiene los estudios, que nos muestra algo de experiencia en ese puesto y no nos damos cuenta que las personas somos más profundas que eso, ¿verdad? Que unos estudios, que una experiencia. Y me he dado cuenta con el pasar de los años que es más importante conocer cuáles son las motivaciones innatas de esa persona, cómo es esa persona, lo que llamamos personalidad, cómo venimos ya de fábrica. Y al entender esto, podemos colocar a esa persona en la función, en el puesto donde mejor se puede desempeñar. Casi que eso de primero, luego podemos ver estudios, luego podemos ver experiencia, pero este es un punto tan importante que por lo menos cuando lo he aplicado desde hace 10 años para acá, me ha dado un 99% de asertividad en el puesto de cada persona. Y las personas se quedan hasta 2 años y medio o más en el puesto. ¿Y qué pasa? Todo esto redunda en ahorro. O sea, no tenemos pérdidas en el negocio de estas sumas alarmantes. En total, Nielsen, he contado que nos podemos estar ahorrando hasta un 50% de las ganancias. Entonces, cuando estamos pensando en vender más, vea que no necesariamente vender más nos va a solucionar toda esta parte
previa del negocio, que está en las bases del negocio, que tiene que ver con el producto, que tiene que ver con lo que producimos, ya sea un bien o un servicio, con el personal y con los procesos de la empresa. Si no estamos cuidando eso, vamos a gastar, así literalmente gastar en publicidad para que se nos estén yendo los dineros como un tubo abierto en esas 3 áreas. Entonces, definitivamente creo que antes de llegar a pensar en una estrategia de publicidad y de mercadeo, debemos de tener cuidadas esas áreas primero. Y también al darnos cuenta, por ejemplo, cómo es que funcionamos las personas y cuáles son esas motivaciones innatas que tenemos, como dueños del negocio, sabremos dónde colocarnos. Te pongo de ejemplo. Yo soy muy mala o era muy mala en el seguir el proceso, el paso a paso de hacer algo. Yo no quería leer las instrucciones. Yo decía, creo que esto se hace así y lo hago. Y si no me salió, me iba a devolver a leer el manual. Con el tiempo es una capacidad que podemos ir trabajando y que se puede mejorar. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, si uno tiene un negocio donde se realiza una producción o, por ejemplo, se brinda un servicio y hay un paso a paso para llegar a ese servicio hasta que se vende, hasta que se atiende a la persona queda satisfecha del servicio, hay un paso a paso, podríamos decir que es una producción ahí. Si no soy bueno en el detalle, se me van a pasar algunos de esos pasos para que algo salga bien. Entonces, como dueño de negocio, y tal vez yo estoy pensando en dónde quiero llevar el negocio y lo estoy viendo en el más allá, lo que hago es que me contrato una persona que sí sea buena en el detalle y que pueda seguir por mí el paso a paso y me complemente como dueño. Entonces, esta dinámica de conocernos también como personas y trabajar en nosotros nos ayuda a que podamos cuidar el negocio desde sus bases. Para mí, yo lo he nombrado con 3 bases, 3 pilares fundamentales del negocio: el recurso humano, o sea, el personal, el producto o servicio y los procesos del negocio. 3 pilares: recurso humano. ¿Qué pilar? ¿Qué pilar? Porque hoy nos cambió el recurso humano en pensamiento, en acción. A veces el recurso humano, aquel que dice, es que antes no me prestaban atención, hoy sí, porque levanto la mano, tengo necesidades, tengo urgencias, quiero resolver pronto. ¿Cómo lo tenés mapeado? A ver, cuando pensé en que quería ayudar a otros dueños de empresa, no pasar por lo que yo pasé, yo gasté mucho dinero también aprendiendo a ser dueña de un negocio, porque lo que decía antes, nos enseñan a ser administradores de negocios, pero no ser los dueños. Entonces, experimenté con mi propio dinero, pero dije, bueno, este conocimiento también le puede ayudar a otras personas a que no cometan los errores que yo cometí. Definitivamente, antes entonces de pensar en cómo traigo un aumento en la facturación, que claro que sí lo vemos, entonces trabajo a partir de esos 3 pilares. El recurso humano es tan importante, es que es casi, bueno, no lo percibimos, pero a ver, yo pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen un despido o una persona que renuncia al año? Y si esa persona gana, por lo menos, digamos, un salario de 380,000 colones, por ahí, bueno, más las garantías sociales, y esa persona se nos va, imagínense que solamente en esa persona que se nos fue o que tengamos que dejar ir, estamos perdiendo tanto dinero como lo que dije antes, puede ascender hasta 4 o más millones de colones. Y eso no lo pensamos. Y además hay una pérdida intangible, que es el tiempo que vamos a gastar buscando a alguien más, el tiempo que vamos a gastar capacitando a las personas nuevas o a la persona nueva que viene, el tiempo que va a gastar esa persona adaptándose a la nueva función, al nuevo trabajo y los errores que va a cometer que me van a costar dinero también. Y el personal que tengo definitivamente, si ya lo tengo, vale muchísimo la pena poder aprender cómo es que cada uno se desempeña mejor de acuerdo a su personalidad, porque eso me va a permitir tener gente que cuide el negocio como si fuera propio. Entonces, tenemos un recurso grandísimo, o sea, invirtiendo poco, quiero decir, porque no estamos haciendo una publicidad grandísima, sino desde mi interior como empresa estoy propiciando no tener pérdidas. ¿Cómo? Capacitándolos, viendo cómo es que esa persona responde, porque una cosa que me parece interesantísima, recuerdo un caso
de este chico que hizo un trabajo espectacular y le agradecimos en la empresa pues por su buen desempeño y le hicimos un regalo y él se enojó, se molestó. Yo no entendí en ese momento la reacción de esta persona hasta que me di cuenta que las personas tenemos, de acuerdo a nuestra forma de ser, una forma en la que nos gusta que nos muestren la apreciación y el agradecimiento. Entonces, cuando aprendemos a leer, por decirlo así, ese lenguaje de cada una de las personas, nos va a ir mucho mejor y las personas van a cuidar los recursos en cada área de nuestro negocio casi que mejor que nosotros mismos. Y esto al final se va a traducir en que yo como dueño del negocio, en vez de estar esclavizado, viendo a los colaboradores y como decimos popularmente, pelando el ojo para que no me roben, para que no, ¿verdad? Me desvíen los fondos, para que no compren mal o para que no hagan mal su trabajo, puedo estar como dueño del negocio teniendo libertad de tiempo para hacer lo que a mí me apasiona hacer o para estar, moviéndome a hacer más grande el negocio, pero no a estar como el policía detrás de mi personal. Hay un detalle y hay una frase que es acelerar, que de pronto nos podamos nosotros guiar para entenderlo un poco mejor, en función de que no es acelerar procesos, no es acelerar contratación, a veces no es necesito tener un montón de gente aquí para que hagamos algo. A veces es como detallar lo que estamos haciendo o los que qué están haciendo para sacarle el mayor provecho o rendimiento. Sí, no es apúrense, terminen, sí, háganlo rápido. No, cuando hablamos de acelerar, uso la palabra acelerar porque tenemos en este momento, por la coyuntura en la que estamos, muchos negocios que están ahí, ¿verdad? Muy en un lugar importante, crítico, que tenemos que tener cuidado qué va a pasar con el negocio. Otros, he visto muchísimos casos que me dicen, siento que está como trabado, como que algo no fluye, como que ok, entonces vamos a reactivar. Y Nielsen, ve qué interesante. En muchos de los casos que con los que hemos ido trabajando, cuando empiezo a trabajar con el dueño del negocio y empezamos a ver qué están trabando, muchas veces es el dueño mismo del negocio el que está trabando. ¿Por qué? Nada se hace si él no pone la firma, nadie puede tomar decisiones si no se le consulta, cierto tipo de decisiones las toma él, las compras las hace él, los pagos los hace él, las contrataciones las hace él. Al final, para nada es la estructura que se tiene porque al final todo se hace un embudo y tiene que pasar por el dueño o la dueña del negocio. ¿Qué pasa? Trabada la operación completa. Y otras veces los mismos colaboradores están entrabando los procesos. Por ejemplo, está esta empresa que está haciendo una publicidad importante, un esfuerzo importante de publicidad, anunciando una serie de servicios en unos paquetes especiales, qué sé yo. Y desde el primer contacto del cliente con la persona que está encargada, tomando las notas de quién está comprando los paquetes, ya ahí empieza el entrabamiento. No se puede, no a todo, no. Entonces, ¿qué pasa? El esfuerzo publicitario que se hizo se empieza a ir por la borda. Cuando se llega al lugar, entonces llegó el cliente, bueno, finalmente sí hizo la compra, aunque le dijeron que no a todo lo que preguntó, a lo que él quería alguna modificación en el paquete que compró. Cuando llegó, pues también no hubo un servicio al cliente apropiado, no se le atendió bien, tras de eso uno de los procedimientos no se siguió el paso a paso del procedimiento, hubo un asunto ahí. Entonces, ¿qué pasa? La misma estructura, el mismo personal puede estar saboteándonos el negocio. Y he visto muchísimos casos, bueno, ya casos que digo, sí, pasan. Y porque los veo y me los cuentan y los tratamos, pasan. Como sus administradores de tienda jineteando la plata de la caja chica. Y lo saben los dueños, y ya lo saben, y están acostumbrados. Y lo dejan como si nada. Que hay una cantidad de dinero que está ahí flotando, que está ahí siempre, ¿verdad? Y saben que entonces están jineteando sus dineros. O, por ejemplo, esta situación que me parece como increíble,
Ella es una dueña de un negocio muy bonito, digo, a mí me gusta su marca de ropa. Ella se ha preocupado por colocarla en el mercado, se colocó bien en el mercado, tiene años en el mercado y su administradora, su persona de confianza, tiene paralela una línea igual con otro nombre y ella no se ha dado cuenta que su administradora está vendiendo su producto por otro lado. Susan, Entonces, ¿dónde te siguen en redes sociales o cómo contactarte? bueno, me pueden contactar, me pueden buscar como Susan del Santo Coach. Soy coach de negocios y, bueno, de vida también, enfocando siempre cómo es que cada persona puede trabajar en sí mismo para llevar su negocio al éxito y reactivarlo, acelerarlo. Este tiempo es primordial. En este tiempo tenemos que hacer algo definitivamente para que todos los que están moviendo la economía de nuestro país puedan seguir adelante con un crecimiento acelerado. Al tratar esos 3 pilares, inevitablemente va a crecer el negocio y muy rápido. Gracias por encontrarse aquí en Pulso Empresarial, Con Susan todo del gusto. Santo. Vamos a hacer una pausa para regresar con la fiscalización que nosotros como contribuyentes estamos expuestos y cómo manejar también esa fiscalización, auditorías que Hacienda, el Fisco nos puede hacer y que a veces nos encontramos con algo nuevo. Nos vamos a la pausa aquí en Pulso Empresarial, volvemos en breve. Seguimos aquí en Pulso Empresarial después de esta pausa. Nosotros regularmente cuando estamos en un negocio y no tenemos en el radar el tema de la fiscalización de impuestos, el tema de la fiscalización inclusive de cómo estoy yo ante Hacienda, o sea, cómo está mi negocio. No, si yo lo aperturé hace mucho tiempo, eso es lo que normalmente a uno le dicen, por ahí estoy pagando, por ahí todo va corriendo bien, pero cuando le tocan la puerta a su negocio, ¿qué hacer? Y entonces hay algunos que salen corriendo, otros le dicen, no, mire, no lo puedo atender hoy. No es que no lo pueda atender hoy, es que lo que le venimos a pedir a ustedes un poco que nos abra los libros, que nos abra su expediente, porque lo que tenemos acá no está coincidiendo. Toda esa materia la ponemos hoy en el radar para que la tengamos muy clara a la hora de también negociar con Hacienda o de ver cómo está nuestra relación en tema de impuestos. Fabio Salas está con nosotros, socio de impuestos y legal de la firma Deloitte Costa Rica. Fabio, ¿qué tal? Muy, muy feliz de compartir con ustedes, sin duda un tema muy relevante, muy necesario, que asusta, si bien es cierto, pero que existen también mecanismos para uno prepararse eventualmente ante una revisión de Hacienda. Es que la palabra ya fiscalización ya deja entrever de que algo malo está ocurriendo, ¿verdad? La experiencia que ustedes están teniendo hoy con la fiscalización, con los reportes que están llegando, ¿cuál es? ¿Dónde es que estamos empezando a sentir que hay algo por mejorar? Sí, vamos a ver. Usualmente en estos temas de fiscalización, bien lo estabas diciendo al inicio, es un tema que los contribuyentes, los empresarios en general, le ponen atención o nos percatamos que realmente existe cuando tenemos a la administración tocando la puerta. Muchas veces hemos visto que los problemas que hemos identificado con muchos de los contribuyentes que están en estos procesos se pudo haber evitado. Y ahí precisamente la previsión, ¿verdad? Ser cautos, tener la casa en orden es fundamental precisamente para evitar errores. ¿Cuáles son los errores que tal vez más frecuente hemos visto? Algunos aspectos que tal vez en la operación de una empresa o de un negocio como tal son relativamente sencillos, pero a nivel del control contable o el respaldo legal no están debidamente documentados, justificados, y ahí es donde empiezan las diferencias que el fisco eventualmente utiliza o identifica para eventualmente cobrar algún impuesto que no se haya pagado como corresponde. Contribuyentes, ¿lo podemos desgranar? ¿Qué es un contribuyente para empezar a entender un poco más adelante en nuestra conversación del por qué sí y el por qué no? Sí, por supuesto. En general, contribuyente es un concepto amplio que desde la perspectiva más práctica podríamos decir que es aquel que está obligado a pagar los impuestos que la ley determina. ¿Cuáles impuestos? Depende del negocio, depende de la actividad. Típicamente hablamos del impuesto sobre las utilidades, el comúnmente llamado impuesto sobre la renta, que la utilidad es un pedacito, una cédula de ese impuesto. Hablamos aquí del impuesto sobre el valor agregado, que son probablemente los dos más relevantes en muchas de las prácticas
comerciales que tenemos hoy en día. Contribuyente entonces es aquel, tanto persona física o persona jurídica, que tiene un negocio en marcha y tiene la obligación, según su negocio, de pagar impuestos, dependiendo, por supuesto, de la actividad a la que se dedique, ¿verdad? Usualmente el IVA es algo que ahora nos afecta o tenemos que tomarlo en cuenta todos los contribuyentes, independientemente que vendamos productos o que prestemos servicios. Y por supuesto, al final del año, que casualmente en estas épocas del año estamos todos revisando cómo nos fue el periodo fiscal anterior para efectos de preparar la declaración de utilidades. Esos son tal vez los dos más significativos. Por supuesto, habrán otros mucho más puntuales, por ejemplo, remesas al exterior. Hay algún impuesto que tengo yo como empresa domiciliada o persona física con actividad lucrativa domiciliada en Costa Rica, tengo la obligación de retener. Eso es un impuesto muy puntual. Tal vez ahora podemos profundizar sobre eso porque ha sido objeto de fiscalización recientemente. Y también impuestos, por ejemplo, de retención al salario. ¿Verdad? Los patronos, independientemente sea persona física o jurídica, tenemos la obligación de identificar cuál es el impuesto sobre el salario comúnmente denominado, precisamente retener ese impuesto y entregarlo al fisco, pero en ese caso el contribuyente es directamente el empleado. Nosotros tenemos una obligación de retenerlo, pero todas estas obligaciones es muy relevante tenerlas claras, muy ordenadas y documentadas, para precisamente cuando el fisco me pregunte, yo poder mostrarle exactamente cuál ha sido el cumplimiento y en ese tanto evitar diferencias con el fisco. Hoy está llegando, Fabio, el fisco a hacer preguntas. Quizá algunos nos han enviado un correo electrónico, nos hacen una llamada. Mire, don Nielsen, ¿cómo está usted? ¿Qué ha pasado en este tiempo? Y hay personas que están reaccionando de manera, yo no sabía, se me olvidó, ya me apuro, voy a ver si lo pago. ¿Cómo negociar ahí? Sí, muchas veces hay un desconocimiento, ¿verdad? Normalmente las empresas en general o las personas que tienen alguna actividad lucrativa, ya médicos, contadores, abogados, ingenieros, deben estar como tal enfocados en su negocio. Y eso es lo correcto. Sin embargo, es necesario entender un poquito la parte fiscal para sobre todo estar preparado. ¿Qué pasa cuando el fisco llega, me toca la puerta? Hay varios mecanismos que la ley le da a la administración tributaria para precisamente revisar cuál es el cumplimiento, cómo están los contribuyentes pagando sus impuestos. Hay algunos que usualmente hemos visto casi todos los contribuyentes o los que tenemos relación con el fisco de manera directa, algunos avisos o invitaciones, si se quiere, que Hacienda realiza en general para que revisemos y ajustemos el cumplimiento fiscal. Por ahí nos ha llegado algún correo de Hacienda, un mensaje de texto recordando que se tuvo que haber, por ejemplo, presentado la declaración del IVA o la declaración del impuesto sobre utilidades. Ese tipo de actividad de la administración se conoce dentro de la normativa como control extensivo. Incluso se puede entender como un servicio de Hacienda para recordarle a los contribuyentes cuáles son sus obligaciones. ¿Qué hacer en esos casos? Efectivamente, tomárselo en serio. Yo creo que esa sería la buena práctica, es ante un comunicado de ese tipo, revisar realmente si yo estoy al día, tener muy mapeado cuáles son las obligaciones que yo como contribuyente tengo frente a la administración, si tengo mis declaraciones en orden, si el cálculo de cada uno de los impuestos está correctamente documentado, bien revisado y demás, si hay alguna información que me hace falta para efectos de poder comprobar exactamente cuál es la realidad de cada operación, de cada negocio, eso es vital, revisarlo para evitar después problemas con el fisco. La otra gestión que realiza Hacienda ya no es un control, digamos, extensivo o masivo, sino que ya está enfocado en revisar a un contribuyente en específico. Y ahí ya es cuando Hacienda literalmente nos toca la puerta y nos dice, voy a llegar en un mes, vamos a hacer una auditoría completa, o puede decirle, no voy a hacer una auditoría completa, me interesa que me dé información en 1 o 2 puntos concretos de su actividad que ya el fisco conoce, pero en esos casos sí es un procedimiento que inicia, que evidentemente la administración debe terminar con un acto final, una resolución final en donde indique si hay algún impuesto que no se pagó adecuadamente, en consecuencia lo cobrará los intereses y las sanciones adecuadas, o si todo está bien, la administración, y recientemente hemos visto varios casos así, emite un documento diciéndole al contribuyente, revisamos todo, está en orden, no pasa nada. Pero sí es muy importante que cuando ya el fisco nos toca la puerta, lo que hay que hacer es atenderlo. Hay que tener presente que nos van a hacer una serie de consultas, nos van a pedir información de la operación completa de la compañía, inicia una etapa que conocemos como la auditoría fiscal como tal,
y es precisamente esa relación entre el contribuyente, el obligado, con el fisco y la administración tributaria, en donde se revisa toda la información, desde la información básica contable, la información legal necesaria para operar, y a partir de ahí el fisco empieza a hacer un análisis puntual y a pedir alguna información adicional si es que tienen dudas. Es importante tener como buena práctica, sí, la seriedad del caso, responderle a la administración de la manera más clara posible, pues hemos visto muchas veces que cuando quedan cabos sueltos o no se explican bien, es al final lo que ocasiona un cobro que puede que esté bien, puede que esté mal, pero siempre es ante la duda, pues sin duda la administración, porque así lo demanda la normativa, ¿verdad?, va a identificar un impuesto que debe cobrar y las sanciones que eso implica. Entonces la prevención es muy importante, la seriedad en estos temas también, el orden es vital para poder hacerse una buena defensa, una buena explicación ante Hacienda. Hay dos figuras, la que es persona física y persona jurídica, entendiendo de que hoy hay personas que prestan su servicio a título, ¿verdad?, personal o físico, y otras que tienen una empresa. Para ellos la fiscalización, ¿cuáles son los puntos importantes de tener de un lado o del otro? Sí, el procedimiento en general es igual en los dos supuestos, ¿verdad? Tanto, y pongo un ejemplo concreto. Por ejemplo, si pensamos en un ingeniero que tiene su práctica profesional de manera personal, él es el que presta los servicios, él diseña, él entrega, ¿verdad?, los diseños, los planos en general, dependiendo de su actividad puntual a su cliente, y cobra a título personal. O bien puede que este empresario ya decida formalizar una persona jurídica, tenga por ahí su staff, ¿verdad? Él contrata directamente con sus clientes a través de la persona jurídica. En síntesis, el procedimiento que Hacienda realiza cuando ya decide iniciar una fiscalización es similar, pero por supuesto que hay diferencias importantes. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa, habrán obligaciones a nivel empresarial de una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, que son las dos más usuales que tenemos en nuestro país, que por supuesto una persona física no tiene. Entonces, en el fondo lo que va a variar es un poquito el contenido de las consultas o los temas que se revisan en uno u otro supuesto, pero en términos generales el procedimiento es igual independientemente que seamos una persona física con actividad lucrativa directa o una compañía como tal, ¿verdad? Fabio, ¿han cambiado las medidas? O sea, hoy en el radar debemos de tener algunas serie de reglas que tal vez en el último mes o quizá en las últimas semanas fuesen que las teníamos mapeadas, ¿variaron? ¿Han venido actualizándose algunas de estas? De hecho, sí. En materia de fiscalización, casualmente el 24 de enero de este mes se realizó una modificación, un decreto ejecutivo que identifica cuáles son los aspectos más relevantes desde el punto de la fiscalización, de la decisión de la administración tributaria para efectos de definir a qué persona física o qué empresa fiscaliza. Esto es relevante. De hecho, anualmente se debe emitir una resolución en donde la administración identifica cuáles son los supuestos o las causales o los sectores económicos, las industrias que pueden ser objetos de fiscalización. Por ejemplo, el sector construcción usualmente está, hay algunos temas que están vinculados ya con realidades propias de las empresas. Por ejemplo, si tengo una compañía que durante varios periodos, 2 o 3, ha presentado pérdidas, usualmente eso es un criterio que la administración utiliza para fiscalizar. Recientemente también se ajustó en esta modificación reciente de enero que le comentaba, cuando las empresas durante 3 meses o más presentan créditos a favor en el IVA, en el cálculo del IVA. Y ese también es un aspecto que la administración puede valorar para identificar esas condiciones. Mucho está vinculado con el cumplimiento y en consecuencia lo que sí hay que tener muy claro es muy mapeadas, identificadas cuáles son las obligaciones que puntualmente tiene un contribuyente para en el tanto estén en orden y mis cálculos de impuestos esté correctamente efectuado y en consecuencia pagamos bien los impuestos, las posibilidades de que la administración nos identifique como un caso por revisar en una fiscalización disminuyen. Ahora, la fiscalización como tal, nos asusta, tal cual. Claro. Es una revisión, las consecuencias pueden ser muy onerosas. Sin embargo, no es una mala palabra de entrada. Dependerá de cómo estemos como contribuyentes para entonces definir si al final de esa revisión de Hacienda voy a tener una mala noticia o si simplemente es un trámite más que voy a tener que efectuar y atender con la administración tributaria. En esto, ahora que viene cambio de gobierno, que siempre salta,
¿Esas políticas se mantienen regularmente a lo largo ha sido la experiencia? Sí. ¿O dependiendo de la administración pueden variar? Sí, por fortuna nuestro sistema tributario y la forma en que está organizado la administración tributaria como tal está pensada para evitar que esta función técnica de recaudación de impuestos esté ajena a las decisiones políticas. De hecho, la administración tributaria, por supuesto que es una dependencia como tal del Ministerio de Hacienda, pero tiene independencia absoluta de criterio. Tan es así que incluso los temas que la administración tributaria resuelve, volviendo al ejemplo, revisan al ingeniero y al final determinan que debe 40 millones en impuestos, el ingeniero, por supuesto, como cualquier contribuyente, tiene posibilidad de presentar recursos para que un superior revise si en esa fiscalización todo se hizo conforme a la ley. Ese superior no es el ministro, es el Tribunal Fiscal Administrativo, que es un órgano que tiene completa independencia funcional y política, de criterio y demás. Entonces, nuestro sistema está pensado o regulado como tal para evitar que las posturas en materia de fiscal en general puedan verse, digamos, directamente afectadas por decisiones o por cambios de mando de timón de tipo político. Como todo, ¿verdad? Nuestro país es un país en donde estas relaciones entre los distintos poderes es evidente y habrán decisiones a nivel de política pública que pueden afectar en materia de impuestos, pero no incidir de manera directa, ¿verdad? Fabio Salas está con nosotros, socio de impuestos ilegal de la firma Deloitte, esta tarde en el radar, compartiendo la fiscalización de contribuyentes. ¿Cuáles son algunas de las aristas importantes que nosotros debemos de tener, pero además como contribuyentes, si nos llegan a fiscalizar, Hacienda nos llega a fiscalizar, algunas cosas prácticas, algunos elementos esenciales que ya de por sí tenemos que tener avanzado? La negociación ¿es permitida? ¿Hasta qué punto sí? ¿Hasta qué punto no? En materia de fiscalización, y aquí tal vez nos enfocamos en el procedimiento más riguroso, ¿verdad? La auditoría como tal, que técnicamente está regulado como un procedimiento determinativo, cuya finalidad es que Hacienda determine, valga la redundancia, si efectivamente hay un incumplimiento en materia fiscal. Ese es el procedimiento más extenso, más riguroso. Hay una etapa en donde yo tengo tal vez no oportunidad de negociar, pero sí de mantener una comunicación muy fluida con la administración tributaria para explicar qué es lo que ocurre. Habrán casos o incluso sectores de la economía muy técnicos o muy complejos que no son usualmente conocidos por la administración, y en esa relación existe esa posibilidad necesaria, incluso es una buena práctica, tener esa comunicación fluida para evitar malos entendidos o para evitar que la administración pueda entender que técnicamente tengo una obligación que está afectando el cumplimiento de los impuestos. Y aquí hablo, por ejemplo, sector financiero, que es sumamente regulado por todas las disposiciones de las superintendencias, sector telecomunicaciones, el giro de su negocio como tal, técnicamente puede tener algunas implicaciones fiscales, sobre todo por lo complejo que es la operar un negocio de ese tipo. Habrán otros, sin duda, que están muy vinculados con temas de mercadeo, industria farmacéutica, por ejemplo, esos descuentos o comisiones que se pagan por colocación en gran volumen, pues también han sido revisadas. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Ahora, sí es necesario señalar que una vez que la administración termina esa auditoría, hay varias etapas que se deben cumplir. Lo primero que la administración hace es comunicarnos cuál fue el resultado de su análisis. Hasta entonces, simplemente nos han pedido información y nosotros hemos contestado. Aquí también una sugerencia muy puntual: siempre en esa comunicación pedirle a la administración que el requerimiento de información y la respuesta sea por escrito, porque esa es la manera en que papelitos hablan y evitamos muchas cosas. No vaya a ser que nos salen con un domingo 7. Correcto, algo por ahí, una conversación que no se documentó, un correo que no quedó muy claro, y se puede prestar para muchas cosas. Entonces, sugerencia: siempre pedir requerimiento escrito, entregamos por escrito la información que nos piden de la manera más clara. Hacienda termina el estudio, que puede tardar en algunos casos 3 meses, en otros casos 2 años, ¿verdad? Hemos visto ahí, dependiendo del volumen de la información y el tamaño del contribuyente o de la empresa, eso puede variar. La administración nos emite una propuesta. Esto fue lo que yo encontré. Encontramos un problema en algunas retenciones por pagos al exterior que no se hicieron. Aquí hay un cálculo inadecuado, por ejemplo, o se están incorporando algunos gastos deducibles que no deben considerarse deducibles. Y en consecuencia, Hacienda nos explica qué fue lo que encontró y nos dice si hay un monto pendiente de impuestos.
Contra esos actos que son de trámite, yo tengo como contribuyente la posibilidad de defenderme, ¿verdad? Me dan una propuesta, les digo a la administración tributaria no estoy de acuerdo, me van a emitir un traslado de cargos, que ya es un documento dentro del procedimiento con más detalle de qué fue lo que ocurrió. Aquí ya no hay solo una explicación, sino una intención clara de decirle al contribuyente o me paga o le cobro por las malas, ¿verdad? Yo tengo la posibilidad de presentar argumentos y prueba de descargo como contribuyente en esa etapa, y después de eso Hacienda emite ya su resolución final. Puede que me hayas admitido alguna prueba que yo aporte después, algún argumento que Hacienda ya comprendió y en consecuencia se logra determinar que no hay un incumplimiento fiscal. Contra esa resolución final, yo no tengo una negociación como tal, pero sí tengo posibilidad de presentar recurso de revocatoria y recurso de apelación. Recurso de apelación es el más alto nivel, que lo resuelve, como ya comentaba, el Tribunal Fiscal Administrativo, y lo que resuelve el Tribunal Fiscal Administrativo es el punto final de esta conversación o de este procedimiento directamente con Hacienda. Realmente no hay legalmente una etapa en donde yo pueda negociar o conciliar. Sí, en la auditoría la comunicación puede evitarnos problemas, pero no es formalmente una conciliación. Yo no le puedo decir a Hacienda, si usted me dice que le debo 12, le pago 10 ya, y eso legalmente no es viable según la estructura que hoy tenemos. Por último, Fabio, esto a lo largo del año hay fechas importantes que debemos de cumplir, de revisar, de tener dentro de nuestro calendario bien mapeado en función de, como contribuyentes, a dónde debo yo de completar, dónde debo de enviar, inclusive estar en comunicación no solamente con Hacienda, sino con el contador o la persona encargada que me está llevando esta parte de la contabilidad. ¿Fechas próximas que son importantes considerar? Sí, sin duda, desde el punto de vista de la declaración del impuesto sobre utilidades, del impuesto sobre la renta, estamos posiblemente en la etapa del año en donde más atención requiere, porque estamos preparando la declaración como tal que se presentará antes del 15 de marzo, el 15 de marzo a más tardar. Esa es la declaración del impuesto, que en el fondo lo que determina es cuál fue el resultado de la operación del periodo fiscal anterior. ¿Verdad? Recordemos que nuestro periodo fiscal, después de la reforma, empieza el 1 de enero, termina el 31 de diciembre. Tenemos 2 meses y medio, es decir, al 15 de marzo, espacio para revisar cuál fue el total de mis ingresos, restarle los gastos que están vinculados con el negocio, determinar la utilidad, y sobre esa utilidad, usualmente el 30% si hablamos de una empresa como tal. Esa es la declaración probablemente más relevante desde el punto de vista del impuesto sobre utilidades o del impuesto sobre la renta. Después hay otras que tienen una obligación mensual, por ejemplo el IVA, tenemos que presentarlo el 15 de cada mes. El 15 de este mes yo declaro precisamente cuál fue las compras y las ventas sujetas al IVA del mes anterior, al igual que ocurre con las declaraciones, por ejemplo, que tienen que ver con retenciones, ya sea por remesas al exterior o retenciones por salarios o jubilaciones, por ejemplo, que también hay que presentarlas el 15 de cada mes. Ese cumplimiento formal, ¿verdad? Simplemente el hecho de tener en orden y al día esas declaraciones nos evita un riesgo de que eventualmente se nos escape por ahí, hay que tenerlo eso muy mapeado. Y por supuesto que si hay alguna omisión en esas declaraciones, es un elemento, una banderita que la administración identifica para fiscalizar. En temas de fiscalizaciones también es importante recordar que Hacienda no fiscaliza en un procedimiento determinativo como el que conversábamos antes lo que inmediatamente ocurre, sino que tiene un plazo incluso de hasta 4 años. Es decir, hay un plazo de prescripción donde Hacienda me puede ir a revisar lo que ocurrió en el 2019 sin ningún problema, ¿verdad? En el 2018 inclusive. En consecuencia, esta labor de precaución, de revisión, es un tema cotidiano, que es parte de la cultura tributaria que deberíamos tener, personas físicas y personas jurídicas que tenemos cualquier actividad, para estar listos si eventualmente Hacienda me pregunta, poder atender las gestiones, las consultas y no tener problemas. Fabio Salas, gracias Fabio. Encantado, ¿no? Por actualizarnos y también educarnos, porque eso es la función nuestra y que nos has venido a dar material para tener esta actualización. Nos despedimos, nos encontramos el próximo domingo a las 4 de la tarde aquí en Canal 8 Multimedios, nuestras redes sociales siempre disponibles para todos ustedes. Que Dios los bendiga, que tengan buen provecho de este domingo y gracias por estar con nosotros.